Muy buenos días para todos. Les habla el coronel Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. En nombre de todos los miembros de la sociedad, de nuestro personal administrativo y de quienes nos acompañan, le presento un atento saludo a la doctora Natalia Jaramillo Machuca. Ella es la conferencista del día de hoy con el tema Eclosión del turismo antártico, realidades y perspectivas. La doctora Natalia Jaramillo Machuca, ella es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es candidata a magíster en geografía con amplia experiencia en reconstrucción histórica, institucional y docencia universitaria en relación con análisis histórico-geográfico, metodología de investigación e incorporación de TICs y herramientas digitales en las humanidades de la Universidad de los Andes. Ella es piloto de drones, es de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Es profesora de cátedra de posgrado en el Seminario de Investigación en proyectos de grado. En la maestría en epidemiología en la Universidad de los Andes. Es investigadora del Programa Antártico Colombiano. Leo a continuación también sus logros. Investigadora en el proyecto Uso de los RPAs para el análisis de la transformación del paisaje antártico por medio de la teledetección de líquenes y musgo. Explico para quienes no sabíamos qué es un RPA, que son los drones de uso en reconocimiento. Ella es investigadora principal en el proyecto Eclosión e Impacto del Turismo Antártico en el Mundo en el Nuevo Milenio. El caso de la isla Medialuna, Universidad de los Andes. Es investigadora principal en el proyecto Implementación de RPAs para la obtención de datos geoespaciales para el levantamiento cartográfico de precisión de la isla Medialuna en la Antártica. Este proyecto es de la Universidad de los Andes. Es investigadora principal en el proyecto La Historia del Tiempo Presente como estrategia para la divulgación del Programa Antártico Colombiano de la Universidad de los Andes. También trabaja en investigación y redacción de contenidos para el libro Memoria Expedicionaria de Colombia en la Antártica. Ha trabajado en el levantamiento de información primaria para la reconstrucción histórica de la vinculación de Colombia en el continente antártico, en la recopilación de fuentes de archivo para la reconstrucción histórica de la vinculación de Colombia en el continente antártico, y ha publicado los siguientes libros como autora: 50 años construyendo país marítimo, Comisión Colombiana del Océano; Memoria Expedicionaria de Colombia en la Antártida; y Una aventura llamada Océano, Comisión Colombiana del Océano. Formalmente yo, como presidente de la sociedad, le expreso mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi felicitación por sus logros, por su trascendencia en su trabajo científico tan importante, y una bienvenida a la Sociedad Geográfica de Colombia hoy para su presentación. Hoy, después de la presentación, tendremos el gusto de recibirla como miembro correspondiente en una ceremonia especial, una vez termine la conferencia. Bienvenida, doctora Natalia. Le deseo los mayores éxitos y le entrego el micrófono. Siga, doctora Natalia. Buenos días, coronel. Muchas gracias por esa cálida bienvenida. En primer lugar, agradecer a la participación y el tiempo que se han tomado los asistentes a esta pequeña charla que hemos preparado hoy. Y sobre todo, pues,
un agradecimiento inmenso a la Sociedad Geográfica de Colombia por su ofrecimiento de hacerme Se fue miembro. la señal. Em, bueno, pues para mí es un gusto, es un honor estar acá con ustedes compartiendo algo, un poquito de lo que se ha logrado hacer a lo largo de estos años de idas a la Antártida, expediciones antárticas, a lo largo de estos años de vinculación con el programa antártico colombiano también, eh, a quien obviamente le debo muchos agradecimientos, sobre todo porque digamos que es gracias al programa, a la Comisión Colombiana del Océano, a la Universidad de los Andes, que se han podido realizar estos pequeños aportes al conocimiento histórico y geográfico que implica pues el estudio también de este continente que tanta importancia tiene para todos, no solamente a nivel de historia y de geografía, sino obviamente a nivel ambiental y de todos estos procesos que nos vinculan incluso a nosotros aquí en Colombia con este continente maravilloso. Em, Hoy yo he querido compartir un poco de lo que se ha realizado a lo largo de casi 6 años, más o menos, de estudio que hemos tenido de presencia en el continente. Ya estamos, este año vamos para la octava expedición antártica con el programa Antártico Colombiano. Y pues, digamos que se han realizado varias cosas, como bien lo mencionaba el coronel Bahamón, mm, abordando unos temas, digamos, amplios que entran dentro del marco de la geografía y de la historia un poco también. Básicamente he querido como conversar hoy sobre un proyecto que estoy culminando ahora mismo, que está enfocado a hacer un análisis desde la geografía del turismo sobre ese fenómeno que a veces parece como algo tan extraño en Antártida quizás, y es el turismo en Antártica. Vamos a ver de pronto un poco de hacer como un recorrido pequeño sobre este fenómeno que se presenta hoy en día y que, digamos, está generando una serie de implicaciones que podrían en el futuro no muy lejano comprometer, digamos, las dinámicas naturales que se realizan en el continente y que pues evidentemente, como les decía hace un momento, al estar interconectado y al tener tanta relación como con este sistema planetario, pues van a tener seguramente unas repercusiones importantes para todo el planeta. Entonces, quisiera empezar por lo básico, por hacer una contextualización muy básica y muy rápida del continente antártico. El continente antártico, como seguramente la mayoría de ustedes saben, es una porción terrestre que se encuentra localizada en el sur geográfico del planeta, ¿cierto? Es un lugar que, digamos, en dimensiones alcanzaría hoy en día aproximadamente 14.000 kilómetros cuadrados. Eso vendría siendo como un equivalente a a tres cuartas partes del continente suramericano. Vemos que en dimensiones eso quiere decir que es un espacio bastante amplio, extenso, en donde las condiciones mismas del lugar son supremamente hostiles para el desarrollo de la vida humana en este lugar. Entonces, eh, ahí digamos que podemos empezar a hacer como a atar cabos y a preguntarnos como, bueno, y turismo antártico en un lugar con unas condiciones que son naturalmente hostiles para el ser humano, pues cómo podría ser o cuál sería, digamos, ese insumo, ese elemento que permite que las personas hoy en día decidan emprender un viaje al continente con el objeto
pues de generar ocio o de aprovechar, digamos, un tiempo, hacer un viaje tan largo y tan complejo a un lugar con unas condiciones tan extremas. Entonces es una pregunta que a muchas personas como que nos queda en la cabeza y nos genera muchísima curiosidad. La Antártida es, además de eso, uno de los, o el más quizás, el desierto más grande del planeta. Es un desierto helado, es un lugar en donde la velocidad que el viento, la velocidad del viento puede alcanzar hasta los 250 kilómetros por hora. Es un lugar en donde es un lugar seco, muy seco, en donde, digamos, se genera muchos inconvenientes para los seres humanos que habitan ese lugar. Es un lugar que está estratégicamente ubicado a nivel, digamos, geopolítico, si lo consideramos desde la geopolítica, y eso también genera una serie de dinámicas importantes que van en cierta medida a determinar cómo se va a regular ese continente y qué se va a hacer con ese continente. Digamos que en esa diapositiva estamos viendo como muy a grandes rasgos la localización en paralelos y meridianos de ese lugar que en mención. Y este lugar básicamente genera una serie de dinámicas que van a terminar, digamos, siendo transversales, sobre todo a lo largo del desarrollo del siglo XX, y que van a determinar en gran medida el destino de ese lugar, de ese continente, que, digamos, estuvo solamente al alcance de los seres humanos de manera muy reciente. Nosotros vemos que pues, tenemos noticia del poblamiento de los demás continentes del planeta y hablamos en cientos y en miles de años, ¿no? El continente antártico es, digamos, avistado de una manera muy reciente y habitado de una manera todavía más reciente, solamente podemos hablar de la fracción del siglo XX, incluso de segunda mitad del siglo XX hacia acá, lo que genera pues que tengamos, por ejemplo, un mapa como el que estamos viendo ahí, en donde hay una clara distribución de la toponimia y por supuesto pues unos vacíos grandes que todavía nos generan curiosidad y nos reflejan como ese desconocimiento que todavía tenemos sobre ese lugar del planeta. Eh, Podemos decir que en el marco, digamos, de la historia de cómo o cuándo se ha habitado ese continente antártico, podemos hacer una partición, digamos, muy genérica, muy general. Podemos dividirlo en tres periodos. Eh, digamos que los estudios que se han hecho con relación a, o que se han dedicado al análisis del poblamiento o el establecimiento de seres humanos en el continente, hace una división bastante, digamos, pragmática de unos periodos puntuales que está organizada de manera cronológica. Entonces podemos hablar de un primer periodo, que sería el periodo del avistamiento y acercamiento al continente. Como les comentaba, es un continente cuyo avistamiento es reciente, ¿verdad? No estamos hablando ni de cientos ni de miles de años, por lo menos en lo que tenemos registrado en fuentes documentales. Un segundo periodo que hace alusión al periodo de las expediciones sistemáticas. Bueno, el periodo 1, digamos que vendría a contemplar unos, digamos, años puntuales, o unos siglos puntuales, que estamos hablando aproximadamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que es la época en donde no se llega todavía a un acercamiento directo al continente, sino que apenas se está llegando, digamos, a a unos meridianos que se aproximan a la ubicación del continente. Estamos hablando solamente de las visitas y los avistamientos a las islas subantárticas. Hablamos también de unas figuras importantes que están también relacionadas con estas circunnavegaciones que empiezan a darse
posterior al Renacimiento y que empatan, digamos, en cierta medida con la llegada de los europeos al continente americano. Ese segundo periodo, este periodo iría hasta el siglo XIX, porque digamos que es en el siglo XIX en donde podemos empezar a hablar de un periodo de expediciones sistemáticas. Ya no son expediciones, digamos, al azar, que están tratando de verificar la existencia de algunos lugares, digamos, muy al sur del planeta, sino que ya para el siglo XIX se están programando unas expediciones sistemáticas que son en su mayoría patrocinadas por los estados. Entonces, tenemos un referente aproximadamente desde 1837 con una de las exploraciones de el francés Dumont d'Urville, que llega al continente y empiezan a hacer exploraciones por vía marítima. También contempla, digamos, desde el siglo XIX, tenemos hasta los procesos que veremos ahora en un momento de las expediciones ampliamente conocidas por nosotros, que llegaron, alcanzaron el polo sur geográfico, y ese periodo se extiende hasta mediados del siglo XX, en donde ya se origina un tercer periodo en el que se habla de la construcción del establecimiento de bases científicas permanentes y en donde vamos a empezar a ver eh, los primeros como atisbos de turismo comercial en el continente. Entonces, este periodo 1 está, digamos, podemos hablar, digamos, de unos personajes notables que llegaron, no llegaron hasta el continente, pero lograron registrar y hacer algunos avistamientos de porciones terrestres en los mares del sur. Son supremamente importantes porque es en este periodo del siglo XVI al siglo XIX en donde las expediciones que estaban, digamos, muy en concordancia con esta mentalidad de, de colonia, ¿no? De buscar nuevos territorios para anexar a los imperios. Entonces ahí estamos hablando, por supuesto, de los dos imperios que estaban, digamos, en disputa por los territorios, que una vez se encuentra, digamos, se sabe de la existencia de América, pues empiezan a generar todos estos procesos de traslados por vía marítima desde Europa hasta América, y eso a su vez, digamos que va a generar también unas dinámicas comerciales y va a generar unas dinámicas culturales que van a terminar en la búsqueda de nuevas rutas, de rutas alternativas. Cuando vemos el fenómeno de la piratería, etcétera, vamos a ver la necesidad de generar unas rutas alternativas que van a terminar, digamos, en estos expediciones de circunnavegación de los continentes. Tenemos la circunnavegación de África, tenemos la circunnavegación de Oceanía, la circunnavegación de América, y en estos procesos y, digamos, en estas múltiples expediciones es en donde, no sé, digamos que no hay no se tiene todavía una negociación sobre específicamente si fue planeado o si fue como por asuntos del azar o más bien del azar, no, sino de la meteorología, que terminan muchos de ellos haciendo unos viajes acercándose mucho a lo que hoy conocemos como Antártida, que vendría a ser, digamos, desde el paralelo, desde el meridiano, perdón, 60 hasta hacia el sur. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí a James Cook, que hace uno de los primeros avistamientos de las islas subantárticas, y posteriormente, perdón, y anteriormente tenemos también personajes importantes como Gabriel de Castilla, que finalmente hace una aproximación directa sin desembarcar, pero sí tiene un contacto directo con el continente en el siglo XVI. Posteriormente ya pues vamos a tener las expediciones sistemáticas, que se va a convertir esto como en una carrera, digamos que si bien en la primera etapa había un afán por empezar a anexar territorios para los imperios,
y para generar, digamos, conservar todas estas dinámicas comerciales importantes y la supremacía imperial por vía marítima. Para el siglo XX, esta situación no va a cambiar, digamos, de fondo. Sin embargo, sí va a tener, digamos, unos matices importantes. Ya no estamos hablando de pronto de un colonialismo similar a lo que conocemos y lo que sucedió hasta el siglo XVIII. Ya vamos a tener unos procesos distintos en donde ya hay una, digamos, reestructuración también de esos imperios. Ya hay unas potencias, digamos, emergentes que también vienen con unos intereses particulares. Y ahí vamos a tener entonces estas grandes expediciones que van a ser financiadas no solamente por los estados, sino que además van a tener una financiación directa de las sociedades geográficas que están empezando, digamos, a consolidarse, a consolidar un conocimiento ya de orden más científico. Entonces estas expediciones empiezan a configurarse con una intención más de exploración y de conocimiento. Recordemos que ya para el siglo XIX, pues, eh, teníamos, digamos, el mapa del mundo casi cubierto, ¿cierto? Era como lo que se tenía. Y el último lugar que faltaba, digamos, por explorar o por mapear, era la Antártida, el continente, digamos, completo. Se tenía una idea de que habían unos territorios al sur que venía, digamos, de mucho tiempo atrás. Es una idea que incluso se alcanza a percibir en los mapas de ay, ahora olvidé, geógrafo, en los mapas de la Alta Edad Media, en donde ya teníamos estas teorías geográficas de la compensación de la Tierra. Entonces, donde teníamos una masa, digamos, terrestre que debía compensar la existencia de todos los territorios del norte. Entonces, en ese orden de ideas, esa idea de seguir explorando seguía viva, con unos intereses, digamos, que se debatían también, esos rezagos de la soberanía y de anexar algunos territorios todavía a, la, a los imperios, pero también existía entonces la curiosidad científica. Y además de eso, pues también el asunto como de probar la valía, el valor de estos exploradores que ya habían hecho, digamos, ya habían chequeado, digamos, en el mapa el norte. Hay que aclarar también que estas dinámicas, así como las dinámicas que llevaron a las expediciones de los siglos XVI al XVIII, eh, por búsqueda de territorios y de nuevas rutas comerciales, las expediciones a Antártida también tuvieron un componente muy importante de orden comercial. Digamos que ya no se perseguía la apertura de nuevas rutas para competir de una mejor manera entre los imperios y entre las potencias comerciales, sino que había ya toda una dinámica establecida de una economía de orden pues de cazadores de focas, de cazadores de ballenas. Hay que recordar que el fenómeno de la caza de ballenas es un motor muy importante para la llegada y el reconocimiento tanto del Ártico como de Antártica. Entonces, en este afán ya, digamos, para este momento, durante el siglo XIX, se presentaba una escasez de animales, digámoslo así, que recuérdense que de las ballenas proveían no solamente parte de alimento para algunos de los países nórdicos escandinavos, sino que además generaba un sustento de energía, proporcionaba energía con el aceite de la ballena que era usado para los alumbrados, no solamente el alumbrado doméstico, sino el alumbrado público. Antes, digamos, hablando de una era anterior a la electricidad. Entonces esto va a motivar todas estas expediciones que van a terminar, como les venía diciendo, en el reconocimiento y el estudio del continente antártico a finales del siglo XIX, y esto va a abarcar, digamos, todo el periodo de las expediciones de comienzos del siglo XX hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta imagen que estamos viendo acá es
la imagen de la tripulación de Robert Scott, que es pues el inglés que finalmente conquistó el polo sur geográfico. Digamos que al mismo tiempo es como el título honorario que tiene. Recordemos la disputa que tuvieron entre Amundsen y Scott, que finalmente pues los quedaron como registrados para la historia como los dos que llegaron al Polo Sur, los dos primeros seres humanos que llegaron al Polo Sur, en esa competencia también entre noruegos e ingleses. Este es el buque de Shackleton, que también es como otro de los personajes icónicos de la exploración antártica de comienzos del siglo XX, ¿cierto? Y quien, digamos que además de buscar como ese afán de ser reconocido como un explorador antártico, también tuvo uno de los aportes importantes es el trabajo que se hizo al interior de esas expediciones de reconocimiento y por supuesto de empezar a generar y a colectar datos científicos que posteriormente serían utilizados y que posteriormente también, digamos que contribuirían con elementos importantes para que las expediciones científicas empezaran como una racha importante eh, para los países que tenían intereses en Antártida. Entonces, digamos que entran a jugar varios elementos importantes. Uno de esos es, por supuesto, el afán de empezar a medir, a contar, a investigar, como ese afán y esa necesidad de hacer ciencia, pero al mismo tiempo va a haber también una necesidad todavía con una mentalidad muy imperial, una mentalidad muy colonialista, de empezar a anexar territorios para estos imperios que iniciaban, digamos, su momento de decadencia, pues que todos conocemos y que va ya con las dos guerras mundiales, pues van a entrar en decadencia y va a haber una reconfiguración de todo el orden político y geopolítico mundial. Acá tenemos a Amundsen, que es finalmente quien llega, también, digamos, logra llegar al polo sur geográfico. Sin embargo, pues para la historia, él es el que va a sobrevivir para contarlo y es quien va a llevarse como ese título honorífico del primer explorador que conquistó el polo sur geográfico. Y digamos que más allá de lo anecdótico de la llegada de Amundsen a, al polo sur geográfico digamos, el interés también que hubo a nivel científico. Desde el momento en que existe esta carrera por los polos, o sea, se empieza a llamar mucho la atención sobre el continente antártico y estas expediciones de comienzos de siglo van a ser finalmente las que desaten toda una generación de exploradores y de científicos que son quienes finalmente pues más adelante, digamos, en la historia van a empezar a movilizar todo este interés por el continente y van a movilizar esa curiosidad y ese afán por llegar a ese territorio que además se va a convertir como en un territorio mítico para ser explorado, porque recordemos que es básicamente la última frontera del planeta que todavía hacía falta por explorar. Entonces, digamos que esa carga simbólica también es muy importante porque genera a nivel colectivo un interés muy particular y este interés lo vamos a ver posteriormente con estas exploraciones cuando los países, no solamente los países cercanos como Chile o Argentina, que pueden tener, digamos, una interacción un poco más familiar, por decirlo de alguna manera, con ese continente, sino que va a empezar a llamar la atención de todos los países que están geográficamente distantes del continente, pero que van a poner sus ojos ahí porque se van a dar cuenta que efectivamente, como última frontera del planeta, pues es un lugar de interés que podría convertirse en un potencial, digamos, energético o en un potencial de recursos. Entonces, todas estas ideas y toda esta movilización de personas y de esfuerzos nacionales en ese momento, pues van a entrar en una competencia y va a haber como una bonanza de expediciones que van a alargarse hasta incluso la Segunda Guerra Mundial. También por esta época
tenemos no solamente, digamos, la llegada de esas expediciones por vía marítima, sino que ya con el desarrollo de la aviación, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, estas expediciones de los ingleses y los noruegos son en una coyuntura importante porque es como finalizan a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que esas expediciones quedan suspendidas un momento en el tiempo por la coyuntura política y pues el estado de guerra general que se genera sobre todo en Europa. Entonces, en este orden de ideas, esas expediciones van a quedar literalmente congeladas hasta que pues finalmente por necesidades ya de orden un poco más estratégico se van a reactivar de manera tardía después de la Primera Guerra Mundial. Ya, digamos, obviamente, como todos sabemos, con los plus de haber generado unas nuevas tecnologías a partir de, digamos, todo lo que sucede militarmente durante la guerra. Y el avión es uno de los elementos importantes porque uno de las maneras como de generar supremacía sobre el continente va a ser empezar a realizar vuelos de exploración y de demostración en el continente antártico. Entonces, una vez se empieza a desarrollar la aviación alrededor pues, después de la Primera Guerra Mundial, se empiezan a llevar esfuerzos hasta que en 1929 finalmente se hace el primer sobrevuelo por el continente. ¿Por qué es importante resaltar la parte aérea en este punto? Porque digamos que para el turismo que va a suceder, digamos, en unas décadas posteriores a la era de las exploraciones sistemáticas, pues el avión va a ser un elemento muy importante que va a contribuir a potenciar, digamos, y acercar el continente antártico al resto del planeta. Entonces podemos pasar al periodo 3, que sería como el periodo de nuestro interés o el periodo donde el fenómeno del turismo va a empezar a ser un fenómeno sistemático, ordenado y en crecimiento, ¿cierto? Y básicamente está muy empatado con la construcción de las bases científicas permanentes y lo que vamos a denominar turismo comercial. Este periodo, digamos que empieza con, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial se realizaron una serie de exploraciones de orden militar y estratégico, ¿cierto? La Antártida empieza a cobrar una importancia grande para los estados en términos de estrategia. Entonces vamos a encontrarnos con exploraciones, digamos, de los ejércitos europeos que van a terminar haciendo como un sitio del continente y a su vez, digamos, esa necesidad de conocer el territorio va a iniciar con una, eh, como con un juego de estrategia para ubicar las flotas marítimas, no tanto la aviación, pero sí la historia, perdón, las flotas marítimas. Entonces van a empezar a ubicarse estratégicamente en unos puntos importantes a lo largo de todo el continente, y eso va a dar lugar a que se generen también mapas, a que se generen imágenes del continente que quedaban todavía por explorar. Van a haber desembarcos de grandes tropas dentro del continente que van a permitir no solamente hacer como estos planos importantes de estrategia militar y de posicionamiento de tropas, ¿cierto? Sino que además de eso van a empezar a generar estudios de orden científico. Y digamos que mucho más importante que todo esto, van a empezarse a generar unas disputas territoriales en el continente que habían empezado de manera temprana entre las potencias que ya habían empezado como a hacer unas ocupaciones de exploración. Entonces vamos a encontrarnos con que
los países suramericanos, por ejemplo, Chile, Argentina, de manera muy temprana, primera parte del siglo XX, primera década del siglo XX, van a empezar a generar mapas que van a particionar unas zonas y van a empezar a declarar como la soberanía sobre esos territorios. Y digamos que uno de los inconvenientes que va a generar este proceso es que se van a traslapar esas reclamaciones de soberanía entre las potencias del norte y los países de Sudamérica, hablando puntualmente de Uruguay, Argentina y Chile. Entonces, dentro de sus reclamaciones territoriales, se van a empezar a sobreponer y eso evidentemente pues va a empezar a generar una serie de controversias y de disputas que en el ámbito, ya dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, ya en un contexto de alianzas y en un contexto de guerra, pues va a empezar a generar problemas que tienen un potencial digamos, de escalarse. Una vez termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues se da cuenta como del desastre, básicamente, que se puede generar a partir de las disputas por el territorio, ¿cierto? Ya sabiendo lo que sucede en Europa, viendo como el desastre a nivel territorial y el desastre económico, eh, se va a empezar a pensar, digamos, de una manera mucho más cuidadosa lo que va a suceder con el continente. Porque digamos que las disputas territoriales por ese continente pueden estar sujetas a problemas, digamos, a una escala ya planetaria, como un posible uso de ese territorio para, por ejemplo, pruebas nucleares. Entonces, ya en un contexto más de Guerra Fría, en un contexto más, digamos, de posguerra, esas alianzas y todas estas como triquiñuelas que se generan a lo largo o entre estos países, empiezan a generar mucho malestar. Y todos los países que están empezando a tener o que tienen ese interés de tener soberanía sobre el territorio, van a empezar a hacer bases a lo largo, sobre todo de la península antártica. Digamos que para este momento el continente antártico, estamos hablando, me vuelvo un poco para ver, continente antártico, digamos que tiene dos grandes divisiones, ¿cierto? O tres, digamos. Una sería la parte, dos divisiones, la parte oriental y la parte occidental, donde vamos a tener, digamos, no solamente diferencias en términos geográficos, sino que también va a generar una serie de facilidades o de inconvenientes, dependiendo desde el punto de vista que se analice, para llegar al territorio y para habitar ese territorio. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, tenemos esta parte, la parte este de la Antártida, que va a ser en su mayoría, digamos, habitada en la península, porque digamos que es una serie de islas que están muy cerca unas de otras, que terminan convirtiéndose en la puerta de entrada a la Antártida, y por su cercanía con Sudamérica, digamos que va a ser una de las puertas de entrada que va a permitir y va a empezar a generar también todas estas dinámicas que se van a ver ya desde los años 30 del siglo XX hacia adelante, en ciudades como Ushuaia y como Punta Arenas en Chile. Entonces, estas dinámicas, digamos, estas diferencias, van a empezar a generar una serie de, de discusiones entre estos países que están empezando a poblar Antártica con fines geoestratégicos. Digamos que las primeras bases tienen un componente eh, científico, pero es un componente científico inmensamente menor al interés de demostrar permanencia
de presencia permanente en el continente. Este sería el caso de Argentina, cuya primeras bases empezaron a ser construidas en los años 40 y hasta que finalmente pues terminaron construyendo cerca de 13 bases, que son las que hoy en día están, digamos, en el continente, y la mayoría de las bases de estos países que tienen intenciones de generar procesos de soberanía sobre el continente, pues van a estar ubicadas en la península antártica, digamos que por facilidades de transporte y demás, logísticas. Entonces, con la construcción de estas bases, esta es una base construida en 1953, es la base, hoy en día se llama base Teniente Cámara, es una base de la Armada Argentina, y digamos que ese es el tipo de bases que empiezan a ser construidas desde los años 40, estas de los años 50, pero son bases que están diseñadas, estas, para ser digamos, permanentes, pero para abrirse solamente durante la época que es más conveniente para llegar a Antártida. Recordemos que de todas maneras las condiciones climáticas también de aquella época pues eran un tanto distintas a las que tenemos hoy en día. Claramente ha habido un incremento considerable en las temperaturas, cosa que empieza a generar unas dinámicas distintas y que en cierta medida facilita o va facilitando la llegada al continente. Hoy en día ya no tenemos, digamos, unas nevadas tan tenaces como las que tenían ellos en los años 50. Ahora no tengo las fotografías acá, pero digamos que se evidencia en la documentación como que definitivamente, digamos, las condiciones climáticas eran un factor muy importante para el aumento de personas que llegaban al continente y a la península. Entonces, con este establecimiento de estas bases, también con los antecedentes que había ya en otros lugares de Antártida, como olvidé mencionar, como la isla de Excepción, que es muy importante, digamos, a nivel de poblamiento de la Antártida, es porque eran unos lugares donde se generaron establecimientos permanentes de personas. Hoy en día, Antártida no tiene, digamos, lugares o población endémica, ¿cierto? No hay personas que vivan permanentemente en Antártida, sino que están, digamos, alojadas en bases científicas, bases de investigación, con una duración máxima de 1 año. Digamos que no es posible estar o vivir en Antártida de manera permanente por las condiciones y por las implicaciones que tiene esto para los seres humanos. Entonces, estas bases van a empezar a generar esas dinámicas, ¿cierto? Este es mi territorio, este es mi lugar, y se van a empezar a generar unos malestares entre los países que tienen pretensiones sobre el territorio por la transposición, digamos, que hay de los territorios que cada uno requiere. Dadas esas condiciones y también, digamos, muy basados en la política también del miedo, de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y con un componente además que, digamos, va a traer unos elementos súper importantes y que van a ser determinantes para que se haga la negociación del Tratado Antártico en el 59, pues va a ser el año geofísico. El año geofísico es digamos, un momento muy importante hablando no solo científicamente, sino geoestratégicamente, geopolíticamente, porque Antártida va a ser uno de los focos de atención de ese año geofísico del 57-58. Y durante ese año, pues evidentemente los esfuerzos a nivel mundial van a estar concentrados en los polos y en los océanos, y esto lo que genera es información científica que va a develar la posibilidad de ver a la Antártida como un reservorio de recursos. Y digamos que esa posibilidad de que Antártida se convierta en un reservorio de recursos le va a dar un componente mucho más complejo, va a complejizar muchísimo más la relación entre los países, ¿cierto?, que están pretendiendo establecerse en el continente. Entonces, digamos que todo este contexto a nivel general es lo que va a generar posteriormente una negociación
y la firma del Tratado Antártico, que va a tener, digamos, unos puntos claves dentro de sus reglas o lo que va a establecer para el futuro del continente. Entonces, este tratado se firma el 1 de diciembre de 1959 en un contexto de Guerra Fría, ¿no? En un contexto en donde hay una tensión todavía muy, muy delicada entre el lado comunista y el lado capitalista, entre los Estados Unidos y Rusia. Digamos, la Unión Soviética van a ser dos grandes titanes que se van a estar enfrentando constantemente, y digamos que de ahí en adelante se va a configurar lo que sucede en el planeta. Esto responde a parte, digamos, de los intereses de Rusia y de Estados Unidos. Es muy interesante, por ejemplo, que Estados Unidos y Rusia no hayan firmado algunos de los protocolos posteriores del tratado, ¿cierto? Y que ellos hayan renunciado, que simplemente estas dos potencias hayan dicho como nosotros nos vamos a quedar, vamos a ser parte del tratado, pero no vamos a tener pretensiones soberanas sobre el continente, ¿cierto? Y de ahí para adelante los 12 países iniciales que firmaron el tratado y quienes tenían pretensiones soberanas, pues van a entrar en una negociación, ¿cierto? Y lo que se va a generar, o el producto que va a salir de ese tratado es que se va a declarar el continente antártico como un continente de paz, o sea, un continente donde van a estar prohibidas las actividades militares. Solamente va a ser un continente para promover la libertad de la investigación científica. Esto quiere decir que en ese orden de ideas cualquier país que sea firmante del tratado puede ir a la Antártida y tener misiones científicas y establecer bases científicas, ¿cierto? Y uno de los más importantes es la congelación de las reclamaciones territoriales de esos 12 países que inicialmente firmaron el tratado. De ahí en adelante, muchos otros países van a empezar a adherirse a ese tratado antártico, pues de los 12 que empezaron tenemos hoy, creo que van 53 firmantes del tratado, entre esos Colombia. Entonces, digamos que desde la firma del Tratado Antártico, por supuesto, ese tratado va a tener, digamos, establecer una serie de reglas, va a establecer un sistema que va a organizar el funcionamiento del continente, y ese sistema lo que va a hacer es a generar unas medidas importantes, ¿cierto? Para, a grandes rasgos, organizar y tomar decisiones sobre lo que sucede en ese continente. Digamos que haciendo un paralelo, o sea, como sucede el tratado en 1959, y digamos que en ese momento no se contempla todavía como el turismo a nivel de sistema de tratado antártico, como que no está en la cabeza todavía de las personas que están tomando las decisiones ahí, porque digamos que están más ocupados haciendo como la organización más geopolítica y tratando de que vaya a funcionar ese sistema que se están inventando para generar un tipo de gobernanza del continente. Sin embargo, durante la década de los años 50 vamos a empezar, o sea, la Antártida va a empezar a experimentar el fenómeno del turismo eh, a diferentes niveles. Digamos que hay mucho debate entre qué puede ser turismo para esa época y qué no. Si efectivamente las expediciones, por ejemplo, de ciencia son consideradas turistas por una definición básica de turismo, o si definitivamente va a estar solamente, digamos, restringido a las operaciones de orden logístico y de orden científico que se van a hacer en el continente. Sin embargo, digamos que la cercanía en gran parte de Chile y de Argentina del continente van a empezar a generar, como les decía antes, como curiosidad sobre este territorio, que era, digamos, una curiosidad que venía construyéndose ya
a partir del periodo de las grandes expediciones sistemáticas, pero al mismo tiempo van a empezar a generarse un interés de orden comercial por llegar al continente y por mostrar el continente. Entonces, por eso podemos hablar de los inicios del turismo comercial durante la década de los 50. Uno de los hitos que, digamos, va a marcar ese comienzo del turismo, de la actividad turística en Antártica, va a ser una expedición, un crucero, el primer crucero que se hace, que zarpa desde Argentina, es un crucero argentino, que eh, que empieza a ver o arma dos expediciones, ¿sí? Que van en 1958 y 1959, y son importantes porque digamos que durante esa década de los 50 ya habían, se tiene registro de embarcaciones que llevan tripulación que no hace parte, digamos, de misiones oficiales ni de misiones científicas, sino que son catalogados como visitantes o acompañantes. Entonces, digamos que dentro de la definición de turismo ya se puede tener, digamos, o se podría decir que hay existencia o hay evidencia que compruebe que el turismo comercial es una actividad previa a la organización del Tratado Antártico. Sin embargo, el Tratado Antártico, desde el 61, que es cuando empieza a regir, no lo contempla como una actividad, digamos, eh, compleja todavía, ¿cierto? Sino que está como una actividad que quedó como por fuera de la regulación inicial de lo que se acordó en el tratado. Entonces, desde 1950 vamos a empezar a tener una serie de cruceros que van a ir incrementando su participación o su presencia en Antártida de manera regular, ¿cierto? Acá tenemos, este es un crucero que zarpó desde Argentina, es un buque que se mandó a hacer, se mandó a construir, y tres buques iguales a este, que tenía, digamos, una función mixta, también ofrecía como servicios de patrullaje militar, o sea, naval, pero digamos que fue usado casi que exclusivamente durante las dos primeras expediciones argentinas que llevaron pasajeros a bordo. Hay un trabajo muy interesante de, de un historiador que se llama Carlos Pedro Bairo, argentino, eh, que está en el Museo de Ushuaia, donde registra justamente tienen todas las listas de pasajeros y los souvenirs y todo lo que se vivió en torno como a la creación de esta ruta de turismo, cuánto cobraban los pasajes. Entonces fue, digamos, la primera línea como oficial que se creó de turística para el continente antártico. Y pues básicamente era un turismo enfocado a personas muy adineradas, digamos, que podían acceder a pagar el pasaje pues, que se cobraba por la excursión a la Antártida. Se hicieron dos cruceros, digamos, llenos, y posteriormente después empezaron a generarse otras dinámicas con unas embarcaciones un poco más pequeñas, ¿cierto? No es muy claro, digamos, lo que sucede entre 1900, entre los 50 y los 70, porque digamos que los registros que existen lo que nos indican es que sí hubo, digamos, tránsito de pasajeros hacia el continente. Sin embargo, no se tenía como una no se tenía establecidos unos protocolos de regulación ni de conteo tampoco para verificar exactamente cuál pudo haber sido el flujo de turistas y de pasajeros al continente. Eh, Importante, digamos, saber que el asunto de la regulación, y lo vamos a ver de pronto más adelante, y es un problema que todavía continúa a la luz de hoy, el asunto del control del número de pasajeros y embarcaciones se hace bastante complejo, dadas las condiciones mismas del continente y, por supuesto, digamos,
la ambigüedad que existe en la gobernanza del territorio, porque no es, digamos, fácilmente eh, controlable, por decirlo de alguna manera. Al no tener, digamos, no recaer la soberanía o no recaer la responsabilidad sobre ningún país o sobre ninguna autoridad, digamos que se escapa un poco ese control que podría ser posible en un, no sé, en un lugar con unas fronteras definidas y una regulación definida por una autoridad definida, pues se escapa completamente a las condiciones del continente antártico. Entonces, digamos que según lo que tenemos hoy en día como definición de turismo, según la Organización Mundial del Turismo, que es, digamos, una institución muchísimo más contemporánea como a los inicios de este fenómeno del continente, nos indica que el turismo es básicamente un conjunto de actividades que se realizan, pues lo realizan personas, en primer lugar, durante sus viajes y estancias en lugares diferentes al de su entorno natural, ¿cierto? Y nos habla de una especificidad de tiempo, nos dice que es un periodo inferior a un año y que, digamos, esa definición está asociada exclusivamente al ocio, a los negocios o a otros motivos. Entonces, este punto es supremamente interesante porque, como les comentaba, la modificación en las rutas, la facilidad, digamos, tecnológica que tienen, que fue avanzando a lo largo del tiempo, pues empezó a generar unas dinámicas que facilitaron y en cierta medida democratizaron el acceso de las personas a un lugar tan remoto y tan complejo como el continente antártico. Entonces, vamos a tener ahí, por ejemplo, ya la mejora de los aviones, la mejora de los buques. Se van a empezar a implementar unos buques de mayor calado, de mayor tamaño. Se va a empezar también posterior a la firma del tratado y ya a la fundación y a la sistematización también de los programas antárticos nacionales. Entonces van a empezar poco a poco a generar unas dinámicas importantes que van a aumentar el volumen de las personas que van a acudir al continente antártico y además van a diversificar las actividades que se van a realizar en ese lugar. Entonces, vamos a tener que desde la década del 60, del 65 aproximadamente, aquí podemos ver esa curva que se va a generar y que es evidente, digamos, en número de pasajeros, ¿cierto? Va a empezar a incrementar de manera eh, casi que exponencial, o sea, es un incremento súper abrupto, se va a sostener, digamos, hasta los años 80, va a estar en una curva más o menos estable, ¿cierto? Pero desde el 86 en adelante va a empezar a generarse un incremento significativo, ¿cierto? Hasta que alcanza, digamos, esta gráfica tiene datos hasta el 2007, 2008, que es uno de los años más, uno de los picos que tenemos, digamos, en afluencia de turistas al continente antártico. Digamos que acá estamos hablando más que todo de visitas a la península antártica. Digamos que el acceso al continente todavía, aún hoy, digamos que sí hay un aumento significativo en términos de presencia de personas en el continente como tal, pero de todas maneras es muy inferior a lo que sucede o al comportamiento de este fenómeno en la península antártica. Y digamos que, pues, por lo que explicaba anteriormente, esta dinámica responde sobre todo a las características y a las dificultades que tiene la parte, digamos, oeste del continente, en donde no vamos a tener, digamos, las temperaturas son mucho más extremas, el
los vientos, todos los fenómenos, digamos, naturales van a ser muchísimo más agrestes y evidentemente pues eso va a elevar los costos también de lo que puede generarse, o sea, de los insumos y de la logística que se necesita para poder llegar a esos puntos importantes del continente, como sería, digamos, un punto de interés el sur geográfico, el polo sur geográfico. Entonces, digamos que este sería el comportamiento hasta el 2007, que es como ampliamente conocido por quienes estudiamos esta parte de este fenómeno, el turismo antártico, desde la geografía del turismo. Pero entonces, desde el 2007 vamos a empezar a tener otra serie de fenómenos que son los que van a generar también las preguntas y por lo menos mi pregunta de interés, que es justamente cómo verificar qué es lo que sucede y cómo se van a empezar a construir como estos puntos calientes en algunos lugares de la península que al ser como esos receptores de turismo masivo, por tener unas condiciones particulares, pueden tener, digamos, están en un mayor riesgo de generar unos impactos más complejos y más delicados en los ecosistemas circundantes. Entonces acá tenemos como esta es una fotografía que yo tomé en la expedición, creo que fue la tercera expedición de Colombia a la Antártida, y muy particular porque en esa expedición yo pues tuve la fortuna de ir a la base que les mostraba en una de las imágenes anteriores, que es la base Cámara de la Armada de Argentina, y pude, digamos, ver de primera mano como esas dinámicas que ocurren cuando llegan estos buques, estos grandes buques de turismo, que, digamos, van a empezar a convertirse en un fenómeno importante que, digamos, se refleja en las estadísticas, ¿cierto? Desde los años 90. Yo acá tengo como una claridad o sea, quisiera hacer una claridad importante y es que, digamos que paralelo a lo que sucede, lo que se evidencia en esta gráfica, pues se encuentra un antecedente importante y es que hasta la década de los 80 no se generaron, digamos, anexos o adendas importantes o, digamos, significativas en términos ambientales al Tratado Antártico. El Tratado Antártico hacía más bien alusión a como una organización y como la organización de la casa, pero solamente en términos geopolíticos y científicos, en cierta medida. Una vez empieza a generarse la necesidad desde el 65 hasta el 89, que se puede ver ahí en la curva, es decir, que esa curva esté tan constante, desde mi análisis, no refleja únicamente que el turismo se haya mantenido, digamos, estable y significativamente bajo con relación a lo que sucede después, sino que más bien es hasta el año 90, 91, que es en donde empezamos a ver un corte un poco más drástico en la curva, ¿cierto? Es hasta el año 91 que se empieza a generar un interés y se empieza a estudiar lo que está pasando con el turismo. Y digamos que esto responde a las dinámicas que se han venido aglutinando en esas últimas 2 o 3 décadas desde los 50, ¿cierto? Entonces, en el año 91 tenemos, digamos, se reúne el sistema, la reunión del Tratado Antártico y los países que hasta el momento son firmantes, hacen parte de ese acuerdo, empieza a formular o se manifiesta la preocupación de lo que va a suceder en el entorno ambiental con el tratado, con el continente. Empieza a generarse esa preocupación de, bueno, listo, no somos, digamos, no estamos generando
efectos violentos a nivel, digamos, armamentístico dentro del continente. Estamos haciendo ciencia, pero paralelo a la ciencia de estas actividades, pues está desarrollando también un elemento de orden económico que también responde a unas dinámicas económicas de la época y es efectivamente el turismo. Entonces empieza a cobrar esa actividad económica, empieza a generar preocupación y otras actividades como la pesca y como otras actividades que están generando, empezando a generar como un impacto en el medio ambiente antártico. Entonces, genera la preocupación y la necesidad de generar un protocolo ambiental. Entonces, tenemos que para el 91 se firma finalmente el protocolo que conocemos hoy como Protocolo de Madrid, que de hecho Colombia ratificó hasta hace muy poco, pero ya lo ratificamos, que es lo importante. Entonces, se crea ese protocolo y ese protocolo va a generar unos lineamientos y una serie de restricciones importantes que están enfocadas al cuidado de los ecosistemas antárticos. Y paralelo a eso, digamos, se crea una organización que va a servir de regulador para los operadores turísticos que para ese momento ya, digamos, tienen una actividad masiva en el continente. Digamos que por eso me gusta mucho hacer la salvedad con esta gráfica, porque digamos que desde lo que yo he analizado, esa curva no responde, o sea, no quiere decir como, no, es que no había turismo y el turismo que había era muy poco y desde el 90 se disparó, sino que más bien no había datos que nos permitieran conocer el estado real del turismo en Antártida. Entonces, a partir del 91 se empiezan a generar ya datos, se empieza a regular la actividad, se generan una serie de reglas importantes para los operadores y se restringe, digamos, la actividad turística a los operadores que se encuentren dentro de la asociación, que se va a llamar IATO, por sus siglas en inglés, va a ser la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos. Entonces, desde ese momento, los operadores turísticos están obligados a reportar en cada temporada los datos de los desembarcos, el número de buques, el número de turistas, etcétera, que llegan a los diferentes lugares del continente antártico. Entonces, digamos que este fenómeno va a empezar a ser regulado y desde ese entonces es donde es posible hacer unas mediciones, digamos, entre comillas, precisas de lo que sucede en el continente. Y digo entre comillas precisas porque eh, finalmente son operadores. Entonces, si el operador es el que reporta, es decir, son como juez y parte, ¿cierto? Ellos le generan los datos y los mandan a la revisión del tratado, pero no existe como un organismo que sea capaz de hacer una veeduría de lo que está sucediendo realmente. Y a mí me pasó, digamos, muy anecdóticamente hablando, justamente en esta expedición, yo llevaba, pues estaba haciendo el proyecto con los drones y eh, en una de las casillas que llenan los operadores turísticos de operación, por ejemplo, de drones en algunos lugares en la isla, eh, pues se supone que tienen que registrar esas operaciones en todos los puntos de control a donde llegan. Y pues yo básicamente del tiempo que pude volaba del dron todos los días para hacer el mapa, para hacer la recolección de datos para generar el mapa de la isla. Y cuando revisé las estadísticas posteriores al año siguiente que estuvieron disponibles, se reportaban 0 operaciones de drones, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo de elementos generan, pues, generan la intención de cuestionar la manera en cómo se están llevando a cabo los registros de los datos de turismo en el continente. Pero digamos que eso sería como ya un tema para otra investigación, otro estudio. Digamos que hablando particularmente del caso de Isla Media Luna es un punto caliente muy importante dentro de la península antártica y porque tiene unas condiciones que son muy propicias para el turismo, ¿cierto? Para este tipo de turismo y es
Inicialmente tiene una bahía muy amplia y profunda que permite que lleguen y se acerquen unos buques de alto calado. Y estamos hablando de buques que tienen en promedio 400, 500 pasajeros. Y esos 400 y 500 pasajeros, pues una proporción bastante alta, tienen interés de desembarcar a ver, digamos, los atractivos que puede tener la isla. Es muy atractiva esta isla para el turismo porque tiene una pingüinera, que es, digamos, una de las actividades favoritas de los turistas. Tiene además unas zonas de montaña donde se pueden hacer actividades como la escalada y las caminatas largas. Tiene además esa bahía está protegida, entonces tiene la facilidad de que no, digamos, en un momento de tormenta o no es fácilmente, digamos, alterable el nivel del agua, no hay muchas olas, entonces se presta para hacer actividades como kayak y este tipo de cosas que les interesan mucho a los turistas y que son ofrecidas por este tipo de turismo, digamos, de lujo. Entonces, esta bahía ha tenido un incremento, esta isla de afluencia de turistas en los últimos eh, 10 años, que es supremamente exagerado. Digamos que la carga de la isla se ha ido incrementando de una manera importante y digamos que esto que se está viendo acá es un proceso eh, con un potencial erosivo increíble y esto es en un día, esto fue solamente con un desembarco en los botes que se veían en la foto anterior, que es aproximadamente 12 personas por bote. Entonces estamos hablando de que bajan a la isla un promedio de 300 personas que están, digamos, caminando por la isla de manera simultánea. Entonces esto va a generar, digamos, una serie de inconvenientes que, digamos, acá estamos hablando como de algo, de un proceso erosivo que es paulatino, ¿cierto? Pero además del proceso erosivo, pues estamos viendo que hay unas interrupciones también en las dinámicas de la fauna. eh, Hay unos elementos importantes por ejemplo, de cómo se manejan los residuos, de cómo, digamos, se comportan los turistas, etcétera. Entonces, digamos que son elementos que se ponen, digamos, a la hora de discutir sobre el turismo, se ponen sobre la mesa y son una de las posiciones que posteriormente, digamos, van a ser discutidas a la luz de la geografía del turismo y a la luz de los datos y de lo que arroja, digamos, los efectos que tiene el turismo en Antártida. Digamos que eh, a la luz de esto, pues uno puede empezar a pensar el problema del turismo como, o más bien, el fenómeno del turismo como un problema de interés para la geografía en términos dicotómicos, pero también antagónicos, porque uno empieza a pensar que hay un enfrentamiento de dos posiciones importantes que tienen una validez, digamos, equilibrada, por decirlo de alguna manera. Entonces, por un lado, existe un asunto que genera una problemática, que es el crecimiento del turismo comercial, ¿cierto? Estamos hablando ahí como de ese turismo comercial. Y a este problema del turismo comercial se le va a añadir luego, digamos ya en las discusiones un poco más teóricas o conceptuales sobre el turismo en Antártida, el asunto del turismo científico, ¿cierto? Y por el otro lado, entonces, se tiene la necesidad de generar una conciencia para limitar esas actividades con el fin de impedir que ese deterioro de la biodiversidad se prolongue o se agrave, ¿cierto? Entonces hay varios elementos en discusión y esos elementos se contraponen y terminan generando un debate muy interesante, que es el que básicamente yo discuto con mi trabajo de grado y está relacionado es con las posturas que se han generado en torno al problema. Entonces, las posturas que se han generado en torno al problema, digamos que son diversas y dependen mucho
desde el punto de vista, del punto de vista que uno, desde el cual se mire, como los lentes que uno se ponga para analizar el problema. Entonces, por un lado tenemos una posición muy importante que es la posición que es de corte más ambientalista, ¿cierto? Los ambientalistas, digamos, un poco extremos, que basados en pruebas, digamos, más que todo de orden biológico y ambiental, se paran en el lado de la restricción total del turismo porque pues, es un elemento que genera degradación de los ecosistemas y digamos que los argumentos giran en torno a lo que sucede con el turismo en el resto del mundo, ¿cierto? O sea, esa puede ser una de las posiciones. Otra de las posiciones importantes es una posición un poco más mercantilista, si se quiere, del fenómeno, que está más relacionado con la explotación, digamos, de ese ecosistema en términos económicos. Y uno de los argumentos importantes también es como el derecho que tienen las personas a visitar el lugar y a conocer del lugar. Por eso para mí es muy importante lo que les hablaba ahora de lo que sucede en el imaginario colectivo y cómo se empieza a construir Antártida desde un discurso del último lugar del mundo, del fin del mundo, del último lugar prístino disponible en el mundo, del último lugar como que está completamente virgen e inalterado, que digamos responde mucho a ese imaginario que se crea de los lugares remotos del planeta. Ese imaginario del lugar de remoto del planeta también va a generar un interés a nivel turístico porque se ofrece, digamos, como un plan turístico muy exclusivo y como un plan que le va a permitir a la gente visitar uno de los últimos lugares, digamos, salvajes del planeta. Entonces, eso es como uno de los ganchos más importantes para promover el turismo en Antártica. Y por otro lado, está, digamos, como una posición que es un poco más conciliadora entre ambas cosas, que propende por analizar el turismo antártico como un turismo que es diferente a los turismos de otros lugares del mundo, ¿cierto? Porque tiene unas características que lo hacen único y que lo hacen, digamos, aparte de importante, lo hacen único y lo diferencian de ese turismo que puede llegar a ser muy nocivo e invasivo para los ecosistemas y para generar pues daños colaterales en todos los procesos que se generan en este lugar. Entonces, acá pues vemos como enfrentadas dos posiciones y yo digamos que a lo largo de la investigación, de las cosas que se han arrojado con los datos, es que justamente Antártida, eh, este es bueno, esto ya sería como para el futuro, eh, Antártida es un lugar que por las características que he mencionado, digamos, de manera reiterativa, es un lugar de difícil acceso para los seres humanos, ¿cierto? Y además de eso, pues esos intereses y esa curiosidad que motiva a las personas para llegar a Antártida no es una curiosidad general, no es, digamos, un turismo masivo si lo comparamos con el turismo en otros lugares del mundo. Entonces, varios autores discuten muchísimo, digamos, cuál sería la manera como de compensar, si se quiere, esa relación entre lo negativo que se tiene sobre el turismo y la necesidad que se tiene además de evidenciar la importancia de la Antártida. Son dos elementos que están paralelos y que juegan, pues, tienen roles supremamente importantes. Es muy importante comunicar la importancia de Antártida y una de las maneras de comunicar o de difundir esa importancia que tiene Antártida como ecosistema y como un lugar estratégico para el planeta es a través justamente del conocimiento del territorio de primera mano y esto solo se puede lograr en dos vías. Una es a través de los operadores turísticos y las visitas voluntarias al lugar y otra es a través de la visita al lugar como parte de una delegación
de un programa antártico, ya sea de orden logístico o científico. Entonces aquí entra el dilema, el debate, que es muy polémico hoy en día, de qué se debe considerar turismo y qué no. Si se deben incluir a los científicos dentro de los turistas. Entonces, si se debe separar, hacer la separación entre turismo científico y turismo comercial, o simplemente se deben poner en la misma mesa los dos, porque los dos igual están generando impactos en el territorio. ¿Y por qué, digamos, esto sería ya más a manera de preguntas abiertas que quedan a raíz y a la luz del análisis que se ha hecho de este fenómeno y de este efecto? Es cómo hacer para que se puedan compensar esos dos elementos. Entonces, la ciencia es necesaria para poder conocer el territorio y para poder generar, digamos, aportes que van finalmente a dinamizar y nos van a ayudar a conocer los procesos de los lugares, nos van a ayudar incluso a poder predecir y verificar qué es lo que está pasando con los cambios al interior del continente en en todas las vías, digamos que en muchas disciplinas, porque es muy amplio, digamos, el espectro de estudio de la Antártida. Pero además de eso, es importante también llevar la ciencia a las personas. Y yo creo que dentro de la personalización o cuando traemos el turismo antártico y lo vemos, digamos, desde una realidad y desde los datos, ¿cierto? Se rompen muchos mitos con relación a lo dañino que puede llegar a ser el turismo, sin decir que es benévolo también, sino tener una posición un poco más basada en la información. Y es que lo que sí es cierto, digamos, y esto lo digo basado en los datos que se han podido recolectar, es que el turismo antártico tiene un nivel de diferenciación bastante alto con respecto a otros turismos, porque en primer lugar es un turismo que tiene, digamos, unas particularidades. Una de esas particularidades es que es un turismo, digamos, muy ilustrado o muy educado. Las personas que van a la Antártida siempre están movidas por un interés más allá que la foto únicamente, como podría suceder en otros lugares, digamos, más concurridos del planeta, ¿cierto? Hay siempre un interés como de orden científico que además se potencia cuando las personas van a los cruceros, porque en la mayoría de los cruceros, por lo menos todos los que están afiliados a IATO, que son los operadores, los que operan los buques en la Antártida, tienen políticas de educación para los pasajeros y para los visitantes. Entonces las personas que están en esos buques están todo el tiempo recibiendo muchos conferencias que están dadas por científicos que están en Antártida o que han tenido experiencia en Antártida, están todo el tiempo como expuestas a mucha información sobre el continente, y esto genera que las personas se apropien del continente y en la misma medida lo cuiden. Entonces, por ejemplo, los índices de vertimientos de basura son los más bajos que tiene cualquier otro turismo a nivel mundial. Tenemos también que los protocolos, digamos, de vestuario y los protocolos sanitarios para llegar al continente son protocolos que tienen unos estándares muy altos en comparación con otros lugares, digamos, del planeta. Y además de eso, pues está el interés también, digamos, a nivel científico que genera interés y apropiación del conocimiento y del territorio en pues los visitantes que van a la Antártida. Y otro punto muy importante es que hay una alianza importante entre los operadores turísticos y la ciencia, porque encontramos que, digamos que yo todavía no he podido establecer una posición con relación a eso porque me parece muy ambiguo, en el sentido que es difícil, digamos, hacer un juicio con relación a, a qué tan bueno, qué tan malo puede ser la actividad del continente con relación a la ciencia cuando los operadores turísticos financian ciencia. Entonces, digamos que esa parte es un dilema interesante que, digamos, también sería muy chévere poder discutirlo, analizarlo en estudios posteriores, pero por ahora, digamos, lo que queda es como lo que está sucediendo
Y más allá de analizar lo que está sucediendo es perfilar esto hacia el futuro. Y es evidentemente, a pesar de que es Antártida, el turismo en Antártida es uno de los turismos más responsables y digamos mejor manejados del planeta, la realidad también es que genera impacto, porque toda actividad que se haga en el territorio va a generar un impacto. Ahí la pregunta y la reflexión, digamos, o el aporte que podría hacerse desde este estudio y otros que puedan hacerse con relación a esto es más bien hacia las medidas que se deben tomar en el futuro, hacia dónde va esto, hacia dónde se puede escalar este fenómeno y cuáles son las implicaciones que puede tener a nivel no solamente del continente y del ambiente, sino lo que puede suceder afuera de ese continente, porque recordemos que Antártida hace parte del sistema planetario, entonces en ese orden de ideas, cualquier cosa que suceda en el continente, pues va a generar un impacto a nivel mundial planetario. Entonces, por eso digamos que se han generado, este es un mapa que yo realicé sobre un análisis de datos que se hizo, una serie de datos desde el 2009 hasta el 2019, son 10 años de seguimiento, digamos, de las estadísticas que ha aportado la IATO, con relación no digamos, la diferencia con la tabla que mostré antes, la tabla no sino la gráfica, es básicamente que ahí en esa tabla se hace como un total, no hay una discriminación de lugares ni de visitas a ciertos puntos estratégicos, sino se totaliza y eso es lo que da y por eso la curva, digamos, que está de esa manera y se hace evidente el incremento. Sin embargo, cuando se hace un análisis un poco más micro, o sea, siendo un poquito más selectivo con lo que se quiere analizar, yo por lo menos encontré la distribución de 2009 y 2019 de los puntos calientes, en realidad los puntos calientes de la península antártica, eh, que han sido visitados durante los 10 años. Los otros puntos, digamos que los otros datos hacen referencia a unos estudios que totalizan, pero lo que se encontró, digamos, en la revisión de todas las bases de datos es que hay puntos repetidos, hay nombres, digamos que una de las dificultades grandes para la toma de datos es que la toponimia de la Antártida es sumamente compleja porque básicamente se llama un lugar dependiendo de quién habita el lugar o quién reporte le dice el nombre del lugar, ¿cierto? Entonces hay lugares que pueden tener 4 nombres distintos, dependiendo de si es, por ejemplo, Argentina a una de las islas principales, como no existe una soberanía ni existen, digamos, unas reglas del juego a nivel como geográfico en la Antártida o geopolítico, entonces ellos decidieron llamar a la isla 25 de Mayo, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, los ingleses o los chilenos le dicen Rey Jorge. Entonces, ese tipo de elementos, digamos que dificultan un poco el análisis, pero cuando se genera unos análisis importantes con mucho cuidado y separando como todos esos elementos que pueden complejizar el análisis, pues se generan productos como este mapa, que lo que dice es que básicamente el turismo no está concentrado en toda la península, sino en unos puntos muy específicos. Entonces, si se hacen, digamos, este tipo de análisis, uno lo que puede aportar con este tipo de análisis, o Colombia por lo menos, que es lo que estamos haciendo nosotros también desde el programa Antártico, desde la universidad, es justamente generar este tipo de elementos y productos que nos permitan hacer un estudio más específico de ciertos elementos. Y acá, por ejemplo, lo que podemos dilucidar es que el turismo de la península antártica en los últimos 10 años no ha estado concentrado en toda la península, sino que existen unos puntos calientes y en ese orden de ideas es posible generar una serie de recomendaciones para el sistema del Tratado Antártico sobre esos puntos que al analizar las estadísticas pues se ve que tienen una incidencia recurrente y que pueden estar más expuestos, podrían estar más expuestos, digamos, a efectos negativos de la visita de personas. Obviamente se debe contrastar también con la parte de campo,
claro, porque digamos que esto es lo que nos arroja a nosotros una serie de series de tiempo, ¿cierto? Pero hay que contrastarlo con el nivel, con elementos o parámetros como por ejemplo la erosión, como los cambios en el comportamiento de la fauna, como también el flujo incluso de embarcaciones que pueden generar un riesgo de colisión o que pueden generar un riesgo, aumentar el riesgo de contaminación o de vertimientos de hidrocarburos. Entonces, digamos que todos estos elementos son muy importantes y ayudan bastante a hacer algo muchísimo más específico que puede generar, digamos, unas recomendaciones para unos puntos clave que podrían, digamos, ayudar o contribuir un poco con las estrategias de mitigación de riesgo y de todas maneras también con los análisis de cómo, digamos, manejar esta actividad tan compleja en Antártida. Y digamos que esa sería como la parte final. Me gustaría finalizar solamente como con una reflexión muy de orden, por supuesto, pues de cuidado ambiental y dejar sobre la mesa como la problematización de los conceptos, de si es posible generalizar, que a mi modo de ver no, o sea, se deberían hacer unos estudios muchísimo más específicos y unos estudios de orden interdisciplinar, porque como les comentaba ahora, este tipo de productos no solos, digamos que tienen solamente una manera de interpretarse, mientras que si nosotros agregamos o añadimos otro tipo de estudios, que es lo que se quiere, digamos, ahora hacer con el proyecto que actualmente se está llevando a cabo, que es de los datos con los drones, generar también cartografía, mapas que tengan unos datos inmersos, digamos ya con uso de tecnología, que nos vayan a permitir hacer unos análisis mucho más precisos y más holísticos, que nos permiten hacer una comprensión mucho más amplia de los fenómenos que suceden en Antártida y de las posibles relaciones que existen entre los fenómenos, digamos, adyacentes a lo que se está tratando como punto central. Y eso sería todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Natalia, por su magnífica, extraordinaria, instructiva, interesante y útil conferencia.